Y aquí arriba, en el mero canto del disco, vamos a poner un resorte. ¿Está bien? Estarán de acuerdo en que este resorte en realidad mide menos. O sea, si yo le desgancho el disco, el resorte mide así. O sea, aquí hay una distancia, si lo quieren ver, desde este punto hasta aquí, que sería delta estática. Ese resorte está estirado para poder sostener el peso del equilibrio del sistema. ¿De acuerdo? Es por ello que tendríamos que hacer un análisis estático. Lo voy a hacer. El análisis estático sería una sumatoria de momentos en el pivote igual a 0 positivas en contra de las manecillas del reloj. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tendríamos este sistemita con un resorte para acá y aquí hacia abajo el peso. ¿Y qué fuerzas están presentes que generen momento? Bueno, hacia abajo de aquí este peso y hacia acá la fuerza del resorte. Estarán de acuerdo que el peso del disco es irrelevante porque está en el pivote. Son los únicos dos. Entonces, vemos que el peso da un momento positivo, que es fuerza por distancia, que es el peso por el radio, y luego sería menos la fuerza del resorte por la distancia que es el radio, igual a 0. Es decir, que masa por gravedad por el radio es igual a K por delta estática por el radio. Delta estática porque la fuerza del resorte, según la ley de Hooke, es K por su deformación. Y su deformación es delta estática. Entonces, esta es nuestra condición de equilibrio. Esta de aquí es nuestra condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a seguir los pasos que nos estaba sugiriendo el método. Primero, identificar las energías presentes en el sistema. Tengo un resorte, entonces tengo energía potencial del resorte, la cual es un medio de K por X cuadrado. Tengo un disco. Ese disco, cuando lo saque de equilibrio, se va a mover. ¿Se acuerdan? O sea, entonces tendré energía cinética del disco, la cual sería, si la energía cinética normalita es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como esto está pivoteado, sería un medio de la JP del disco. En lugar de la masa, ¿se acuerdan que poníamos la JP? Un medio de la JP del disco por la velocidad, en este caso angular al cuadrado, porque el disco se mueve angularmente, no de forma lineal. Luego, el disco se va a mover respecto a la altura, ¿sí o no? O sea, ¿tendré una No, energía potencial del disco? No. O sea, no hay energía potencial del disco. ¿Esta masita se va a mover? Sí, para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces tendré energía cinética de la masa, la cual sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y también esta masita sí se va a mover respecto a la altura, lo que significa que sí tengo energía potencial de la masa, que es mg por h. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Yo sé, lo voy a poner así, lo voy a girar este disquito de tal modo que este pesito quede, por decir, lo voy a poner en azul, y que esta más, mande. la primera que escribió es energía potencial del resorte. Sí, ¿Resorte? sí, sí, señor. Ok. O sea, lo voy a estirar esto de tal modo que quede así. Aquí se estiró, se movió una distancia teta y el resorte bajo una distancia x.
ese mismo ángulo θ se movió el resorte. O sea, esta masita bajó θ grados, el resorte se movió θ grados. Y aquí está una distancia X, es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a adecuar las energías. ¿A qué será igual la energía potencial de resorte? 1/2 de K por su deformación al cuadrado. ¿Cuál es su deformación real? Su deformación real será delta estática más X. Entonces, 1/2 de la JP del disco, como que se desconecta. Lo escucho como que me salgo de la reunión. Esperemos que esté bien. Si no, como que ya se está grabando. Esta de aquí, bueno, no existe. Esta no existe. Esta de aquí, ingenieros, sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta sí va a cambiar. Acuérdense, por favor, que si se mueve hacia arriba es más h, si se mueve hacia abajo es menos h. Es decir, que aquí tendremos esto como menos mg por x, porque lo que movimos hacia abajo, el valor de h es x. Y listo. Lo que hay que hacer es hacer una sumatoria de energías e igualarlas a constante. Es decir, sumaré 1/2 de K por delta estática más X al cuadrado más 1/2 de la JP del disco por la velocidad angular al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos mg por x, y esto es igual a constante. Bueno, vamos a tratar de simplificar esto. Y aquí sería, acuérdense, 1/2 de K por el, bueno, lo voy a poner así, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Y todo lo demás pasa idéntico. Esto de aquí pasa igualito. Voy a multiplicar el 1/2 de K por cada término, quedaría como 1/2 de K por delta estática cuadrada, más 1/2 por 2 es una vez K, delta estática por X, más 1/2 de K por X cuadrada. Más todo lo demás lo voy a dejar igualito. 1/2 de la JP del disco por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, menos mg por x igual a constante. Lo voy a hacer un poquito para acá. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una bronca más o menos seria de que tenemos componentes lineales como las x, las velocidades lineales, un montón, pero prácticamente el sistema es un sistema angular, o sea, se va a mover el disco. Nos conviene todo ponerlo angular. Entonces, no tiene tampoco gran ciencia, porque si vemos este triangulito de aquí, podemos decir que seno de θ es igual a x entre el radio. Por lo tanto, si a esto le aplicamos también el dogma de F1, x será igual a r por θ radianes. Entonces,
cada vez que vea una X, como por ejemplo aquí, voy a poner R teta. Entonces me va a quedar esto como 1/2 de K por delta estática cuadrada más K por delta estática por R por teta más 1/2 de K, aquí sería R cuadrada, teta cuadrada, por estar sustituyendo la X cuadrada, más 1/2 de la JP del disco por la velocidad al cuadrado, más, ojo, aquí no la puedo sustituir directo porque es velocidad, no desplazamiento, pero podemos derivar esta. Entonces sería R que multiplica, acuérdense que este está a la 1, entonces sería, lo voy a poner así, 1 por teta a la 1 menos 1 por su derivada que es teta punto, es decir que nos queda R teta punto, porque a la 0 se vuelve 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Es R por 1 por 1 por teta punto, entonces nos queda R teta punto. Entonces aquí quedaría 1/2 de la masa por R cuadrada teta punto cuadrada menos mg por x, que x vale r teta. R teta. Y esto es igual a constante. Bueno, resulta que nosotros habíamos visto que la masa por la gravedad por R es igual a K delta estática R. Si yo le pongo teta de los dos lados, no pasa nada, sigue en equilibrio, ¿de acuerdo? Y resulta que yo tengo mgr teta, aquí tengo mgr teta, tengo K delta estática R teta, K delta estática R teta, pero este es negativo, entonces yo puedo eliminar este con este. Y me quedará mi ecuación como 1/2 de K delta estática cuadrada más 1/2 de K por R cuadrada teta cuadrada más 1/2 de la JP del disco por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la masa por R cuadrada teta punto cuadrada igual a constante. Esta es la que voy a derivar, den dt. De entrada, la derivada de puras constantes es 0. Entonces quedará 0 más 1/2 de K R cuadrada y voy a derivar teta al cuadrado, lo que sería, acuérdense que es U a la N es igual a N a la U a la N menos 1 por du. Es decir que este 2 baja multiplicando y luego sería por teta a la 2 menos 1, o sea, a la 1, ahí se queda así, por su derivada, la cual sería teta punto. Después tendríamos más 1/2 de la JP del disco y voy a derivar la velocidad al cuadrado, o sea que sería 2 por teta punto a la 2 menos 1, o sea, a la 1, por su derivada que sería la aceleración angular. Y luego sería más 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, derivo la teta punto cuadrado, o sea, sería 2 veces teta punto a la 2 menos 1, o sea, a la 1, por su derivada que es la aceleración, y esto sería igual a la derivada de una constante, la cual es 0. De entrada puedo tomar todas las velocidades de cada término como factor común y pasarlas dividiendo al 0, o sea, las puedo eliminar. Y nos quedaría aquí como 1/2 por 2 es una vez, KR cuadrada, más 1/2 por 2 es una vez, perdóname, aquí va por el desplazamiento, más 1/2 por 2 es una vez, la JP del disco por la aceleración, más 1/2 por 2 es una vez, mr cuadrada por la aceleración, y esto es igual a 0. Le damos forma de ecuación diferencial y nos queda la aceleración multiplica
a la JP del disco más mr cuadrada. Y esto sería más el desplazamiento multiplica k por r cuadrada igual a 0. Y esto es la ecuación diferencial característica. Entonces lo único que falta es resolver esta ecuación donde la frecuencia natural será igual a los elementos elásticos en el numerador entre los elementos inerciales, que es la JP del disco, más m por r cuadrada en el denominador. Perdón. Lo único que hay que hacer ahora es sustituir la JP del disco. Pero bueno, esa la podemos sacar aquí. La JP del disco es igual a la J más la JCG. Pero resulta que esta que está aquí, J, vale 0. ¿Por qué razón vale 0, Inges? Porque acuérdense que esta es m d cuadrada, donde d es la distancia del centro de gravedad del disco al pivote. Y dicha distancia es 0. ¿De acuerdo? Entonces lo único que nos queda como JP del disco va a ser igual a un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado. Que eso sale de la tablita. Si lo sustituimos aquí, nos va a quedar como 2 veces K R cuadrada entre la masa del disco por el radio al cuadrado más 2 veces la masa que cuelga por el radio al cuadrado en raíz, lo cual puedo agarrar de factor común la R cuadrada de abajo y eliminarla con la R de arriba, de tal modo que la frecuencia natural me quede como 2 veces K entre la masa del disco más 2 veces la masa que cuelga en raíz. Y esta sería la solución del problema. ¿De acuerdo? Como quiera, déjenme se los paso. Yo no sé por qué no me deja ponerle, si le pongo aquí 55 o algo así, pero bueno, no se puede. Entonces, vean el video que les mandé en GES, véanlo, y el próximo domingo nos juntamos aquí para estudiar, ¿de acuerdo? Procuren llegar con dudas, no lleguen así, a ver, Inge, arránquese, como si la bronca fuera mía. Sí, por favor, traten de llegar con dudas, de haber intentado estudiar un poco, lo que sea.